Muy buenas noches, Dios los bendiga a todos, amén. Acá, esta noche vamos a ver dos cosas importantes. La primera que vamos a ver es acerca de las diferentes ópticas de la verdad, que aquí en este escrito está como chispitas de la verdad. Eso está en el libro Metafísica 4 en 1. Por otra parte, vamos a ver otra cosa también poco conocida para muchos, que es la invocación al misterio del tercer sello. Estas son cosas espirituales, para hablarte claramente, bastante amplias, pues reflejan todo el conocimiento de diferentes religiones, órdenes, sectas, inclusive la ciencia que estudia la parte espiritual. Aquí hemos tocado inclusive el punto de lo que se denomina la parapsicología. En el libro de la Biblia vamos a ver esta noche, para hacer el discernimiento, el capítulo 8 en el libro de Romanos. Eso es lo que vamos a ver, y escogí un punto bastante interesante, que es el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, ¿qué significa a nivel de profundidad? ¿De qué es un Cristo? ¿Por qué a alguien se le pudo haber dicho y puesto un título semejante como Cristo, que es un honor, el honor más alto que pueda existir? Eso también lo vamos a ver acá. En el capítulo 8 hay algunos puntos a tratar. La ley de Cristo, que trae vida y paz. La gente que es adoptada como hijos de Dios y que llegan a ser coherederos con Cristo de todos los beneficios del Padre Celestial. Los escogidos de Dios, que ya son gente, pero estaban preordenados para vida eterna, y Cristo, que intercede por el hombre. Son los puntos que vamos a ver. Puntos por demás, diría yo, que importantes. Pero antes de entrar en la materia, vamos a comenzar esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver qué es y cómo se produce una invocación a nivel espiritual para romper el tercer sello y que se origine así un escudo espiritual. Esto comienza así: yo, y dices luego tu nombre allí, siervo de Dios, deseo sobre ti y te conjuro a ti, Teyor, en nombre de todos los santos ángeles y arcángeles, por el santo Miguel, los santos Gabriel, Rafael,
Uriel, por los tronos, las denominaciones, los principados, las virtudes, los querubines, los serafines, con incesante voz de súplica, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del sábado. Y por los nombres más poderosos, Sohab, Soter, Emmanuel, Yedón, Amatón, Matai, Adonai, Eli, Eloi, Sohab, Dios, Anad, Tafa, Wago, Tetragram Matón, Aglayú, Josuá, Jonás, Calpie, Calfaz, para que me concedas el favor encarecidamente solicitado de mantener y sostener la armonía aquí en este instante y en este día, en esto que estamos haciendo. Amén. Esto comienza así. Siempre hay en el planeta encarnados personas, pues seres que son muy iluminados, que despiden altas vibraciones, tan altas que disuelven lo que se llama la efluvia, por donde ellos vayan pasando. La efluvia es una sustancia psíquica astral de color gris oscuro, tirando ya al color negro, que en realidad se produce con todos los pensamientos y sentimientos negativos de las personas y es algo pesado como todo lo negativo. Acá vemos que si no fuera por estas personas, estos que han estado en esa condición de iluminación, hace mucho que el planeta se hubiera destruido, como sucedió con la civilización Atlante, una civilización que es muy desconocida para muchos, pero de lo cual inclusive han hecho algunas películas y tal, pues algunos lo quieren ver como una ficción. Bueno, se respetan todas las opiniones. Allí la efluvia de brujería era tanta que el continente se hundió bajo su peso. Era muy pesado todo ese contenido que estaban generando la civilización atlante. Los atlantes aprendieron a usar los poderes divinos de Dios y los adulteraron, usándolos para sus propios intereses por egoísmo, para ejercer poderío y esclavizar a muchas personas. Esa es la brujería. El espíritu de Navidad, esa actitud dadivosa que despierta en los días de Pascua, es un espíritu femenino que tiene más de 2000 años. Este se formó con el egregor que surgió con el nacimiento del niño Jesús. Su nombre es María. Aunque no es la Madre Virgen, se le puede invocar para que nos invada el deseo de regalar
de alegría y de devoción por el bien para todos y para todos. Muy cerca del cuerpo hay un aura blanca grisosa. Al concentrar nosotros la mirada cerca de la orilla del cabello, en la cabeza, se ve el aura blanca, angosta. Esa es el aura de la salud. Cuando la persona está saludable, el aura de la salud es blanca. Cuando la salud es deficiente, el aura se vuelve nublosa y gris. Algunos videntes la ven llena de pelitos blancos rígidos en las personas que están saludables y tumbadas como tallos de flores marchitas cuando las personas están enfermas. Esta es una condición que se puede practicar para verla. Y así se va desarrollando la habilidad de ver las cosas espirituales. Esta es la primera emanación del cuerpo. Después que se logra verla, se desarrolla lo que llamamos la videncia, que da el captar esa aura en grandes colores. No es de ninguna importancia estar ocupados nosotros en las dietas físicas, en las comidas, la purificación de los vehículos interiores con el fuego sagrado, pone en función la ley del equilibrio y se acelerará el apetito por las cosas espirituales. Y todo inmediatamente quedará compensado. El ropaje físico manifestará lo que hay en su interior. Desde la era cristiana se impusieron muchas órdenes de no comer carne, de comer pescado, de ayunos, etc. Eso ya pasó. Ahora es la purificación de lo interior lo que está en orden divino. Ya ustedes conocen la importancia de los decretos en el uso de la poderosa presencia Yo Soy, que es conocida como Jehová también. Es el nombre propio de Dios revelado a Moisés en el monte Horeb, de acuerdo al libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Ve a ese pueblo y diles que yo soy, me envió a vosotros. Convoca a los ancianos y diles que este es mi nombre por siempre, memorial perpetuo por todos los siglos. Aquí hemos ahondado un poco en el tema de lo que hay allí en un mundo espiritual, en el mundo espiritual que muy pocos, cuando digo muy pocos, es porque realmente pues hay algunos que están en la orilla y piensan que están en lo hondo. Y esto no lo digo por nada en especial, sino porque eso suele suceder. Nadie tiene la culpa, nadie nació aprendido. Eso puede sucederle a cualquiera. Antes de
adentrarnos en el capítulo 8 del libro de Romanos para hacer el discernimiento, vamos a ver acá el tema de la palabra del nombre propio Cristo. Cristo proviene del griego Christos y su traducción al hebreo es Mashiach, o sea, el Mesías. Ambos significan una sola cosa: el ungido. Quiero hacer esta aclaratoria allí. ¿El ungido de qué? El ungido de vida, de la vida pura de Dios, la cual entrega a sus hijos en ese estado completamente puro, y que ya sabemos nosotros que el único que ha conservado esa vida sin mácula, sin mancha, y revelando el gran poder de Dios en sus acciones, pensamientos, sentimientos y palabras, fue Jesucristo, el que ejemplarizó a la raza humana. Porque los demás, así como usted, como yo y como la mayor parte de las personas en este mundo, hemos hecho otra cosa con esa unción de vida que proviene de nuestro Padre Celestial. Y ya usted sabe lo que usted puede haber hecho con sus pensamientos y sus sentimientos, con sus palabras y sus acciones. Por otra parte, era una costumbre que existía en el pueblo de Israel el ungir con aceite consagrado, y esto marcaba la elección de la persona para cumplir una misión sagrada. Esa era la unción aquí en este mundo. Se hacía con aceite consagrado y todavía se conserva esa tradición o esa costumbre para designar la elección de la persona que va a cumplir una misión sagrada. Principalmente esta unción era hecha para cuando un rey iba a gobernar, lo ungían. Cuando un sacerdote iba a fungir como intermediario entre Dios y el pueblo, lo ungían también con ese aceite consagrado. Y a los profetas, cuando iban a transmitir un mensaje de parte de Dios, un mensaje divino, eran también ungidos con el aceite consagrado. Estas son algunas cositas que son importantes para lo que vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 8. Y como siempre, vamos a ver todo el contenido de ese capítulo tal y cual como fue expuesto aquí en la Biblia, y luego es cuando vamos a entrar en el discernimiento de esa palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Allí estás viendo lo primero que hablamos hace un momento, antes de comenzar acá en la Biblia. Lo voy a leer nuevamente. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu es el que vivifica, así de plano. Y voy a soltar otra cosa. La actividad espiritual consiste en esas dos fases primarias, pensar y sentir, que luego a través de estos vehículos que estamos usando aquí en este mundo por tiempo transitorio, vamos a producir las palabras y las acciones a través de ese pensar y sentir en nuestro vehículo físico. Ahora bien, entonces, si nosotros estamos en Cristo, o sea, esa vida la conservamos en su estado puro, como fuimos ungidos con ella por parte de nuestro Padre Celestial, pues acontece que no hay ninguna condenación, porque no andan conforme a la carne, dándole cabida a los apetitos carnales, a los pensamientos carnales, a los sentimientos carnales, a las palabras con relación a lo carnal, que es lo que se usa acá en este mundo, y mucho menos a las acciones carnales con respecto pues a todo lo que está fuera de la verdad de Dios, lo cual a nivel espiritual es luz, es espíritu, el Espíritu de Dios en acción aquí en este mundo. Nosotros somos parte del Padre de los Espíritus. Y esto hay que estar claro. Dios es el Padre de los Espíritus. También tenemos que saber de que Él no hizo acepción de personas. Ahora, el que hizo acepción de la verdad de Dios y del conocimiento de Dios fuiste tú, sencillamente porque en el momento tú no sabías cómo asimilar esto y cómo instalarlo en tu vida, cómo instalar la verdad de Dios en tu vida y cómo dejar de pensar de una forma errada cuando realmente estás viendo que el Padre de los Espíritus es nuestra vida. ¿Y qué hemos hecho nosotros con nuestra vida? Ya tú sabes qué hiciste con la tuya. ¿Y qué estás haciendo todavía con la tuya? Tú sabes qué piensas, tú sabes qué sientes. Y eso te está ocurriendo justamente porque en algún momento se está andando conforme a la carne, a los preceptos y conceptos de este mundo. Y allí nosotros tenemos que estar claros que la Biblia nos dice a nosotros que el mundo tiene estos valores invertidos. El mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno lo llama malo. Así de sencillo. Por eso la inversión y por eso es la actitud carnal cuando piensas cosas
así de este mundo sin considerar única y exclusivamente todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, comenzando por nuestro Dios, por ti y por los que te rodean y luego por los demás, que sé que lo va a dejar de último. De todas maneras, igualmente va a acontecer de que cuando tú estás practicando la verdad de Dios en tu vida, estás haciendo el uso debido de esa unción de vida a través de la práctica de la verdad en ti. Automáticamente todo el panorama cambia, porque principalmente estás amando al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Estás cumpliendo con el primero y más grande mandamiento. Segundo, te estás amando a ti mismo y luego estás amando a todos los demás. El concepto que tú tengas del amor ya esa es otra cosa, porque allí hay otro pequeño inconveniente para muchos, porque piensan en el concepto del amor como un sentimiento X que lo tienen ajustado a la relación que tienen con su mujer, con su mamá, o si es mujer con su esposo, o con sus hijos, con su papá, con su mamá, etcétera, etcétera. Ese es un concepto del amor en algunos casos filiales, pero también está el concepto del amor fraternal, el amor que hay entre los hermanos carnales, los hermanos en la fe. Ese ya es otra cosa. Pero el amor al que se refiere la Biblia es el amor de Dios. Ese amor engloba todos esos amoríos que tú tienes como concepto en uno solo y lo potencia a niveles insospechados que tú todavía ni siquiera habías considerado. Y esto es lo siguiente: si la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, y es algo infinito, que a nivel de palabras y conceptos tú puedes ver que es algo que es sin duda alguna infinito a nivel de la mente de una persona, porque se trata de todo bien y cosa perfecta, pues como el pensamiento y el sentimiento funcionan en la misma sintonía, son una misma cosa, van casados los dos, automáticamente a nivel de tus sentimientos, a nivel de tu alma, eres todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Es decir, si realmente has practicado la verdad de Dios, entonces tú sabes que dentro de lo infinito que es esa verdad de Dios, tienes el perdón, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la inteligencia, el bien, el valor, la libertad, el poder, la fuerza, la voluntad, la opulencia y todo lo bueno que pueda existir en este mundo para ti y para todos los demás. Esta es la verdad, entre paréntesis el amor, entre paréntesis la vida, entre paréntesis Dios en acción a través de sus hijos. Y esto es algo que es inevitable y no lo vamos a poder cambiar por un concepto errado o por un concepto o una mente que se haya quedado corta cuando realmente empezamos a ver desde la perspectiva de la verdad y del amor
a nuestro Dios, el cual es nuestra vida. Esto es importante para nosotros, porque la realidad es que esa parte de la vida que Él nos dio, pues ya es una gran bendición. Y fíjate que sí lo es, que la misma Biblia dice que nosotros fuimos llamados desde antes de la fundación de este mundo para nosotros estar aquí. ¿Qué te parece? Y aquí no hay exclusividad, porque la Biblia no te está diciendo allí de que estaban llamados los hermanos de la iglesia tal o los pastores de la iglesia cual o los predicadores de la iglesia tal. No. Te está diciendo de que fuimos llamados todos, desde los que estamos aquí ahorita ya encarnados en estos cuerpos físicos, fuimos llamados desde antes de la fundación de este mundo para nosotros estar aquí, lo cual quiere decir desde que hace miles de millones de años ya nosotros estábamos por allí, existíamos. Y ese es un punto digno de investigar, de estudiar, de aprender, porque se trata de nuestra vida, la cual, por cierto, es nuestro Dios en acción. Vivimos, nos movemos y somos en Él. Pasamos acá al segundo versículo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es bueno ponerse a leer, estudiar, aprender, mira, y sobre todo ahondar sin miedo en estas cosas, en lo espiritual, porque es nuestra esencia. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hasta el sol del día de hoy, todos sabemos que la ley del Espíritu, entre otras facultades, es que todavía tú no has encontrado por allí que en cualquier red social o en algún periódico, si aún existe, o en alguna revista, te diga, por allá atropelló una moto al espíritu de fulano de tal. Por allá vino una gandola y aplastó el espíritu de sultano. Por allá vino un rayo y le cayó al espíritu de fulana. No, porque eso no va a pasar. El espíritu no puede morir porque el espíritu es vida y la vida es Dios. Dios es la vida. Acá lo que sí puede suceder, saliéndonos un poco del punto acá, es que un vehículo de estos, un cuerpo de estos, sea aplastado por una gandola, se haya envenenado, le hayan pegado una chuceada, unos tiros. Eso sí podría suceder. Pero que el espíritu que está allí dentro, que es el que lo mueve, va a morir por causa de que tú no lo entiendas, eso no va a suceder. El espíritu es el que vivifica y automáticamente, de acuerdo a como lo plantea la Biblia, nosotros regresamos a seguir ejerciendo nuestra ciudadanía celestial o espiritual, como también le decimos.
somos espíritus, vistiendo un cuerpo físico que es nuestro vehículo. Así de sencillo. Entonces, entramos posteriormente en esto, porque la ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Acá vemos, ¿dónde dónde se ejecuta o se realiza la verdad de Dios? ¿Dónde hay la bajada del espíritu de verdad en una persona? Justamente lo acabamos de decir, el espíritu, en el espíritu. Entonces, si esta persona es practicante de la verdad de Dios y del amor de Dios, es alguien que está muy por encima de la ley del pecado, porque en realidad la Biblia nos explica por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Sí, pero nos dice que nosotros somos liberados del pecado a través de Cristo. Y ya sabemos lo que es Cristo. A través de la verdad. Y ya también sabemos lo que es la verdad en nuestra vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Allí lo dejó fly. El Señor condenó al pecado en la carne. Lo dejó listo. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esta interpretación, porque si tú ves, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, no estamos hablando de una ley común, de una ley reformulada por allí en alguna parte por personas letrados que se han dedicado a formular leyes y más leyes. No, estamos hablando de la ley espiritual, de esa ley que dice que tú eres parte de un espíritu principal, de una fuente, de una vida principal y única, porque Dios es uno. En ese punto es a lo que se refiere acá, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Allí hay que estar claros en esto, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si estás desarrollando tu actividad espiritual en el pensum que enseñó Jesucristo en la doctrina del cristianismo, pues automáticamente tienes que estar claro en que ya no está funcionando conforme a la carne, sino conforme a lo espiritual. Y por más que quieras, posteriormente que estás acostumbrado, que ya cambiaste de lo negativo a lo positivo, es difícil que en realidad vaya a salir el viejo hombre a estorbarte, porque la realidad es que ese viejo hombre ya en ese momento, cuando se cumple la justicia de la ley en ti, ya tú no estás andando conforme a las ideas carnales,
a los pensamientos carnales, a los sentimientos carnales. Tú estás en lo espiritual. Tú estás, como dice la Biblia, ya no conforme a la ley, sino bajo la gracia divina, otorgada por Dios a todos los que están en su verdad, su amor y su vida, porque todo eso es de Él también. Porque los que viven conforme a la carne, en las cosas que son de la carne es que se andan ocupando. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, es que andan todo el tiempo buscando y haciendo. Porque el ánimo carnal es muerte. Aquel que se anima solamente en las cositas carnales de este mundo, hasta ahí va a llegar, porque este cuerpo no es eterno, este cuerpo físico lo vas a dejar de un momento a otro, y entonces tu espíritu, ¿cómo queda allí, en ese negocio? Cuando tú solamente le diste alimento carnal, concepto de muerte, ¿cómo queda? Te lo puedes preguntar. Pero el ánimo espiritual es vida y paz. Llegado es el momento, la gente dedicada a las cosas espirituales van en paz porque saben que prosiguen en la verdadera vida, la cual es Dios. Jesús explicó: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a preparar una de ellas para que ustedes estén. No sé qué concepto tengas tú de las diferentes moradas del Padre, pero sí te sé decir de que nuestro cristianismo es una de las tantas moradas del Padre. Y fue la que Jesús nos enseñó y que desde allí arropó a toda la humanidad sin excepción de personas. Allí no dijo: no, yo no voy a querer a los musulmanes, no, yo no voy a querer a los budistas, no, yo no voy a querer a los hinduistas. A todos, y por todos fue a la cruz. Entonces vemos que ya esto es algo superior a todo concepto egoísta que podamos tener nosotros con respecto, digamos, a la verdad, el amor y la vida de Dios. Lo cual, lo espiritual, concluimos que es vida y paz, por cuanto la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley espiritual de Dios, ni a Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y hace la acotación: si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces estamos hablando de que no solo Cristo es la verdad, el amor y la vida, y que nosotros estamos dotados de esos tres aspectos de Dios, sino
El punto aquí es cómo estamos utilizando el Espíritu de Dios que vive en nosotros. ¿Cómo están utilizando el Espíritu de Dios que vive en ustedes? Porque de tenerlo, lo tienen. Pero ¿cómo lo están utilizando? Si al servicio de la oscuridad o del mal, o si al servicio de la verdad y el amor, que la Biblia nos dice, Dios es amor. Y si Cristo está en ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Ese cuerpo murió para el pecado. Ya no lo está utilizando para estar pensando esas barbaries, estar pensando cosas negativas y feas, sintiendo cosas feas, diciendo palabras feas y haciendo cosas muy feas. Ya tú no lo estás utilizando para eso, porque lo estás utilizando, pero el espíritu es vida a causa de la justicia de Dios. Tu espíritu ciertamente es la esencia de vida de Dios y es a causa de la justicia de Dios, el cual no hizo a esa acepción de personas. Tienes ese otro gran privilegio, su amor, su perdón, su comprensión, su tolerancia, su verdad infinita. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo vive en ustedes, el que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará también los cuerpos de ustedes, esos cuerpos mortales o físicos, por su espíritu que vive dentro de ustedes. Corintios 3:16 es la cita. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, de cierto morirán. Pero si viven por el Espíritu y hacen morir las obras de la carne, ustedes vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y nadie va a cambiar eso. Porque no han recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en el miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora bien, yo quiero aclarar este punto porque esto es importante. No estamos hablando justamente de que estamos hablando no de que tengamos justamente que morir allí en esa cruz, porque ya Él murió por todos. Pero sí
ser obedientes a su verdad, a su amor, a su vida, los cuales son una misma cosa. Dios Padre en cada uno de sus hijos. Él siempre mencionó y explicó para que se entendieran y no se confundieran la gente, sobre todo a sus discípulos, que el Padre era en Él y Él en el Padre. Por lo tanto, estamos hablando pues de que Cristo, el cual es el ungido, el Mesías, es algo que, como dice la palabra, Mesías significa también el que tenía que venir. Ese tenía que suceder para nosotros porque la vida aquí en este mundo tiene ese nombre. Es un punto profundo, digno de estudiar y de investigar. Allí te lo dejo para que investigues, estudies, revises. No preguntes a quien no realmente haya hecho estas investigaciones o estudios, porque realmente lo primero que podría hacer es que salga su mente carnal a darte una respuesta. Y estas son cosas espirituales. Así que por lo tanto, después de haber orado al Padre por la instalación de la verdad, de su verdad en tu vida, pues puedes luego hacer tus investigaciones, tus estudios y luego filtrarlos por tu Biblia y luego dirás si este humilde viejo servidor les puede haber dado la información amplia. Para la gloria de Dios lo digo, porque la palabra nos explica que el Espíritu de verdad es el que nos guía a toda verdad, y lo que no sabemos también nos lo muestra. Y si la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, el que tú no te quedes en la oscuridad, eso es muy bueno. Salvo que tú quieras quedarte allí. Ya ese es tu libre albedrío, tu libre decisión. Partiendo de ese punto de vista, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos ni siquiera de compararlos con la gloria venidera que en nosotros va a ser manifestada por parte de nuestro Dios a través de su amor, su verdad y su vida. Porque el anhelo, y ahí nos recuerda el punto que estamos hablando, de cuando estamos buscando practicar lo espiritual como lo que Jesús explicó, mas el que practica la verdad viene a la luz. Porque el anhelo profundo de la creación es el esperar